Buenas tardes. Hoy vamos a dialogar un tema que es muy crucial en nuestro país, Venezuela, que es el contexto histórico y social de las reformas educativas desde 1958 hasta la actualidad. Está el periodo de democratización en Venezuela de 1958 a 1980, tras el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que fue un periodo de transición hacia la democracia y la consolidación de un sistema político estable. Se garantiza por el establecimiento de un gobierno interino, la celebración de elecciones libres y la formación de un sistema multipartidista donde destacaron Acción Democrática y COPEI. El derrocamiento de la dictadura fue en el año 1958, donde cae el expresidente Marcos Pérez Jiménez. María, ¿y qué me puedes aportar tú sobre este gobierno de transición? Bueno, el gobierno de transición se debe a que por el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y tienen que colocar un gobierno interino. Allí entra el presidente Volgan por un periodo a corto plazo, o sea, es decir, que entra desde enero hasta noviembre, donde en noviembre son las elecciones democráticas y él se quiere lanzar de nuevo a las presidenciales, a las elecciones presidenciales, pero decide hacerle campaña a un militar. Allí el militar pierde las elecciones contra Rómulo Betancourt. ¿Y qué me podrías aportar allí sobre el pacto de Punto Fijo? Bueno, ese pacto de punto fijo, allí se unen unos partidos como Acción Democrática, la UR y el COPEI, donde ellos quieren establecer como si fuera leyes o algo así para que el gobierno, por un golpe de Estado, pues para que el gobierno no vuelva a caer por, por algo así, pues, con eso que conlleva. En eso también está, en ese momento hubo cambios políticos y sociales, también crisis económica. También es importante destacar que eso marcó mucho en nuestro país, porque nos llevó a una crisis fuerte, donde hubieron elecciones democráticas y también hubo como que algunos partidos también se desunieron, pues, por, por tantos procesos o por esos cambios que hubo en la política. Durante la década de 1980, ¿qué me podrías aportar tú en cuanto a lo general del sistema educativo venezolano? Bueno, tuvo un aceleramiento de un 2% y cuando tuvo ese aceleramiento del 2,8%, Venezuela tuvo una gran demanda en las infraestructuras educativas del sistema de ese gobierno. ¿Y qué más implementó el sistema educativo? ¿Cuál fue su evolución o no hubo evolución? Bueno, hubo muchas crisis, o sea, tuvieron muchas crisis significativas en aquel entonces, tanto como en lo social y económico, que fue el aumento del petróleo a un 80%, los profesores tenían salarios muy bajos de lo establecido, también enviaron implementos para crear estructuras educativas, pero los resultados fueron de baja dificultad. Y eso debido a lo mismo que me estaban comentando. Ajá, a la inflación, fue dificultoso porque en aquel entonces hubo había falta de dinero, de recursos, y también que hubo un alto aproximamiento de habitantes. Por eso fue que hizo eso, pues porque hubo una inflación del petróleo que aumentó y también hubo un aumento de personas. O sea, venían personas extranjeras.
No, o sea, Venezuela tuvo un aumento de personas, hubo un aumento del petróleo y los trabajos eran mal pagados en aquel entonces. Y eso nos afectó en la educación. En la educación. Y también que hubieron personas que querían hacer cosas en Venezuela, como hacer estructuras en Venezuela, como escuelas, liceos, pero los resultados fueron totalmente O bajos. sea que fueron obras inconclusas. Ajá, que O sea, quedaron ahí. De hecho, había en los campos iban a hacer escuelas, pero quedaron rezagados, o sea, lo dejaron a la mitad y no siguieron expandiendo más la educación en Venezuela, aunque hoy en día es algo fundamental, pero a pesar de que aquel entonces también era fundamental, hubieron muchas dificultades. Eh, en 1999, en cuanto a la llegada del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, él cambió un poco lo que era la educación anteriormente. En cuanto al acceso gratuito, pues que antes no se podía, porque si la persona no tenía acceso o no era una persona pudiente, no tenía esa participación en cuanto a la educación y en cuanto a otros factores. Se enfocó mucho en lo que eran las misiones. Las personas que no tenían el acceso a la educación en cuanto a las comunidades indígenas, eh, a a las personas que no sabían leer ni escribir, él le dio como ese acceso, campo abierto, para que esa persona se capacitara y pudiera tener un conocimiento y todo fuese más equitativo, ya que en periodos anteriores los demás gobiernos no estaban tomados en cuenta, sino solamente las personas que tenían recursos, los demás no, porque no había esa igualdad en cuanto a la sociedad. Pero, Y pero ¿cómo ves tú ese gobierno en cuanto a ese momento de, de Hugo Chávez? bueno, en parte lo veo bueno porque le dio como Prioridad. esa prioridad a las demás personas que no tenían el De bajos acceso recursos. de bajos recursos. Él le dio como esa Esa Con prioridad prioridad a ellos como que para que para que tuvieran o sea, que no fueran menos como nosotros, sino que también que no tuvieran personas igualdad con nosotros. que O no sea, fueran personas como que analfabetas, pues, ajá, que también tuvieran su aprendizaje y en eso nacen la misión Robinson, Robinson, misión Riva, la misión Sucre, que ayudan también a las personas con discapacidad a tener una enseñanza que anteriormente no se daba. Antes las personas con discapacidad no iban a una escuela, ya también por escasos recursos y creo que también porque no, como que no iban, no habían como que prioridad por esas personas. y también las personas mayores que a veces limitaban como las personas mayores que no sabían leer y escribir, no tenían esa prioridad, ya con ese gobierno tuvieron esa prioridad de aprender a leer y escribir, que eso es algo fundamental para todos nosotros Claro, Para los la venezolanos. y aún en la actualidad aún todavía se ve Sí, Se- claro, hay sus ventajas y sus desventajas. Y también el bachillerato para las personas que saquen Y el no, bachillerato. no pudieron culminar su bachillerato. Claro, como pueden todo sacar. gobierno todavía tiene sus pros y sus contras. sus altas y sus. Y en cuanto al año 2016, el gobierno bolivariano eh, regaló lo que eran canaima, Las los computadoras libros, ¿verdad? que Para que los niños tuvieran como que más conectados a la educación y se instruyan, pues, porque claro, este, tenían como que una visión sobre eso, pues
que de que en la actualidad, ya que estamos en una actualidad de redes sociales, que todos La no, tecnología va avanzando. que va avanzando y quería, aunque no fue así, esa visión, o sea, no se dio, fue por mediante Sí, de claro. algunas personas que lo utilizaron, fue, para otra cosa. pero sin embargo tuvo Sí, igual buena allí, programa. aquí nos afecta también, por decirles, en la parte educativa, nos afecta porque nos hace falta docentes, estudiantes, y esto también ocurre desde el 2016 hasta la actualidad por la inmigración, porque ya hay muchos estudiantes que han salido fuera del país, igual que los docentes. Entonces ya eso se mantiene hoy en la actualidad y eso nos afecta a nosotros este, en la educación aquí en Venezuela. No sé qué más aporte me pueden dar. Bueno, este tema ha sido es un tema de mucho de abordar, pues. Es muy extenso y tiene muchos puntos de vista Importante. importantes que todavía no. Pero sin embargo, creo que hemos abordado algunos de los... De los más resaltantes, Los más de los más resaltantes. importantes. Y que es la educación, que es fundamental para todos nosotros. Y que ella es como el pilar para tu socializar, para tu tener un conocimiento y para tu ser alguien en la vida. Como quien dice, un ser sin estudio, un ser Ese incompleto. era un poco. Bueno, eso ha sido nuestro